Ya, chiquillos, vamos a hoy día terminar con un tema que hemos visto en varias clases, que es el mercado. Pero hoy día es un tema que tiene que ver con todos nosotros, que somos los consumidores, ¿ya? Entonces el objetivo es conocer cómo funciona dentro del mercado aspectos como los relacionados con el consumo, ¿ya? El consumo que debiera ser informado y responsable. ¿Ya? Entonces, eso es el tema que nosotros vamos a ver, también, como les digo, relacionado con el funcionamiento del mercado, que nosotros sabemos que los consumidores son un elemento importantísimo dentro de este funcionamiento del mercado. ¿Ya? Entonces, vamos a partir. El tema acá es consumo informado y responsable. ¿Ya? ¿Qué significa esto de consumo informado y responsable? Vamos a partir por la última parte que dice consumo responsable. Dice, conducta en la que se compra un producto o un servicio, no solo por su calidad y precio, sino también por su impacto ambiental y social, y el proceso de elaboración. Es decir, tiene que ver con qué consumimos. ¿Ya? Entonces aquí ser responsable como consumidor significa que el producto que uno va a adquirir o el servicio que uno va a adquirir no es solo por la calidad y el precio, que es lo primero que uno se fija, sino también por qué, por el impacto ambiental que pueda tener ese producto. ¿Ya? Por ejemplo, un artefacto tecnológico, ¿qué impacto ambiental tiene? ¿Ya? Con los elementos que se utilizan para realizarlo. El impacto social, es decir, al comprarlo, un producto, por ejemplo, también tecnológico, de alto costo, ¿cómo va a impactar socialmente dentro de mi familia que adquirir un producto de ese tipo, a lo mejor a un alto costo? ¿Ya? ¿Puedo sostener ese costo? ¿Ya? El proceso de elaboración, es decir, cómo estuvo ese proceso de elaboración, en qué países se hace este producto, y uno puede saberlo. En general los productos se hacen en distintos lugares, se hacen por partes, se hacen en distintos lugares y después se arma en otro. Y hay países que tienen una mano de obra muy barata y que no respetan leyes laborales, ninguna cosa, nada de eso. Incluso hay mano de obra infantil que se utiliza. Y países como, por ejemplo, del sudeste asiático, o el mismo China. ¿Por qué? Porque hay mucha población y hay mucha gente que espera obtener un puesto de trabajo y está dispuesto a recibir una baja remuneración, está dispuesto a aceptar condiciones que no corresponden en el trabajo. Por ejemplo, que la empresa decida tener a los trabajadores en un horario indeterminado y muchas veces hasta encerrados en un lugar. Nosotros hemos visto en algunos países que han ocurrido incluso incendios de fábricas en donde los trabajadores han estado encerrados dentro, trabajando. Y esas no son condiciones dignas de trabajo en ninguna parte. Entonces, también ese producto tiene que ver con esa situación, ¿ya? Entonces, estar informado, en este caso, ser responsable, saber qué es lo que estoy comprando, de dónde viene. Eso requiere tiempo, porque uno dice, no, este me gustó y a la rápida, no, pero la idea aquí es darse más tiempo para este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, responsable. Veamos la otra parte. Informado, ¿ya? Dice, al mismo tiempo se relaciona con la responsabilidad sobre cómo consumimos, ¿ya? Medios que se cuenta y priorización de satisfacer necesidades, ¿ya? O sea, aquí también tiene que ver con de saber priorizar. O sea, era necesario a lo mejor ese artefacto tecnológico, ahora vamos a hacer un celular de última generación, era necesario en este momento. A uno me puede decir sí, porque yo necesitaba un aparato de mayor calidad, de mayor eficiencia, etcétera, ¿ya? Pero en algunos casos no, porque el antiguo seguía funcionando, no era tan antiguo, ya no está tan obsoleto, ¿ya? Acuérdense que la obsolescencia del producto ahora es muy rápida. Entonces, priorizar esas necesidades, ¿ya? Un consumidor informado, dice, conducta tendiente a la comparación de calidad y precio de los productos. Tener conciencia de los intereses que se cobran por el pago en cuotas y el conocimiento de las condiciones de garantía de lo que se está consumiendo.
se debe contar con toda la información posible para tomar decisiones sobre nuestro consumo. Entonces, aquí informado es conocer, valga la redundancia, la información que tiene que ver, por ejemplo, con, primero, a lo mejor quiero un producto y puedo comparar entre sus iguales, ¿ya? Puedo comparar la calidad y el precio, ¿ya? Ahora, si accedo a un producto en cuotas, saber cuánto voy a pagar al final, ¿ya? Uno dice ya 12 cuotas, tanto. A veces uno dice 3 cuotas, precio contado. Ahí sí conviene, porque no paga ningún interés. Pero si son más cuotas, normalmente se cobra un interés. Entonces, mientras más cuotas, más interés se paga, ¿ya? Las garantías. ¿Ya? ¿Qué garantías tiene el producto? A veces cuando uno compra o adquiere un producto, le ofrecen una garantía extra. Entonces, ¿me convendrá tomar esa otra garantía o mantengo la garantía que todos los productos deben tener? Entonces, Profe, dígame. es que todavía no entiendo muy bien el tema de los intereses, de cómo suben o disminuyen, no lo comprendo bien. Es que mientras, en el caso, los intereses, acuérdate que se cobran cuando uno compra con crédito, ¿ya? Tú compras en cuotas, para que entiendan la idea. Y entonces ahí se va asignando. Y hablamos el otro día de la CAE, ¿ya? Es que se asigna un interés, ¿ya? El costo anual equivalente que se llama la CAE, significa que según tu comportamiento, porque así es la cosa, tu comportamiento como consumidor y como pagador de deuda, se te asigna un interés. Si tú eres de las personas que ha cumplido, que ahí tú no eres un consumidor de riesgo, entonces ahí va cambiando un tipo de interés. Lo otro, mientras más cuotas uno ponga, más interés, ¿ya? Fíjate en que si el producto tiene un determinado precio al contado. Si tú lo pagas en cuotas, saca la cuenta. ¿Cuánto sale? ¿Cuál es la diferencia? Ahí están todos los intereses, todo lo que cobra, en este caso, una tienda o un banco cuando uno pide un crédito, todo lo que corresponde a intereses, porque nadie presta plata, porque cuando usa la tarjeta te están prestando la plata, ¿ya? Nadie presta plata por nada, a menos que sea el hacer de pagar con una cuota de pie en dos cuotas más, que ahí el, las empresas están, digamos, tienen como ese margen, ¿ya? Entonces, eso es el interés, ¿ya? Si un producto cuesta, vamos a suponer, 150.000 pesos, ¿ya? Tú no vas a pagar, si lo compras en cuota, no vas a pagar 150.000 pesos, vas a pagar mucho más. Mientras más cuotas fijes, más se paga. Vamos a suponer, por darte un caso, en vez de 150 vas a pagar 170, 180. Y en los créditos más grandes, más uno saca la cuenta y paga más la diferencia. Y ahí están todos los intereses, es la ganancia que cobra el banco, la tienda, por facilitarte un crédito. ¿Ya? No, Gracias, nadie, profe. nadie te va a prestar plata por nada. ¿Ya? Entonces, porque Ya, no funcionan así. ¿Ya? Ya, gracias. dice, los consumidores tenemos derechos y deberes, los cuales son nuestra responsabilidad. O sea, nosotros tenemos que conocer nuestros derechos y nuestros deberes, ¿cierto? Pero también están respaldados por el Estado, ¿ya? A través de instituciones como las siguientes: la Fiscalía Nacional Económica, ahí están las siglas, FNE, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, ¿ya? Las siglas son SBIF, SBIF. Y está el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC. Seguramente este último, el que más han escuchado seguramente ustedes, porque el que apelan o van los consumidores a presentar un reclamo o escriben al SERNAC un correo para un reclamo, etcétera, ¿ya? Servicio Nacional del Consumidor. Ahí está Pero ¿qué hace cada una de estas instituciones? Vamos a ver. La Fiscalía Nacional Económica dice: agencia nacional encargada de velar y defender la libre competencia, actuando como representante del interés público, ¿ya? Después está la Superintendencia de Instituciones Financieras. Dice de banco e instituciones financieras, dice institución pública y autónoma, ¿ya? Su misión es supervisar las empresas bancarias y otras entidades en resguardo de los depositantes u otros acreedores.
¿sí? Y del interés público. Y está finalmente el Servicio Nacional del Consumidor, que es el SERNAC. Y dice, servicio público responsable de proteger y promover los derechos de los consumidores, además de educarlos sobre sus derechos y deberes. Ya, aquí yo les voy a plantear 3 casos. Dice, tras una mediación, la empresa compensará a todos los consumidores que compraron a través del sitio web una cama King en menos de, escuchen, 24.000 pesos. Hay que recordar que la empresa promocionó la cama a un valor de 23.790 pesos. ¿Ya? No obstante, devolvió el dinero a los consumidores argumentando que se había tratado de un error en el precio. Sin embargo, y luego de recibir más de 500 reclamos, se le envió un oficio a la empresa con el propósito de obtener una explicación sobre lo sucedido, la cantidad de consumidores afectados y las fórmulas para compensarlos, entre otros antecedentes. Este caso, ¿cuál de las 3 instituciones las vería? La Fiscalía Nacional, el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC o la Superintendencia. ¿Ya? Si alguien puede contestar, conteste. ¿Cuál de todas las instituciones? ¿Sería la que ve los bancos? Las descartamos, ¿cierto? Sí, Sería no. ¿cuál sería? ¿La 3 o no? Servicio Nacional de Consumidor. El consumidor, ya. Y es la que tendría que ver acá entonces. ¿Por qué? Porque hubo un error, y eso ha pasado varias veces, no sé si se acuerdan de varios casos en que se ha puesto un precio totalmente equivocado, porque una cama King no vale 24.000 pesos, ya que ya lo sabe. O sea, ha pasado varias veces, incluso con pasajes. Uno dice, pero no puede valer eso, y es un error, y que hasta ahora en los lugares, ahí en las páginas de las tiendas, y las personas han accedido y han pagado eso. ¿Ya? Entonces sería el segundo. Hay otro caso que dice, la falla afectó a cuentas correntistas del banco, que descubrieron con asombro que sus cuentas aparecieron en 0 pesos. Imagínense eso. El banco atribuyó el problema a una falla tecnológica que ha ido solucionando en el curso de la mañana de este domingo. Se informó que se reunirán todos los antecedentes para determinar las responsabilidades del caso y se garantizó que no están en riesgo los fondos de los cuentacorrentistas afectados. ¿Cuál de todas las instituciones verá esto? Tiene que ver Ahí con los sería la bancos. del banco, ¿no? Ahí es la que ve los bancos, ¿cierto? La superintendencia, ¿ya? Y otro caso, dice, ambas empresas sostuvieron durante más de 10 años, un cártel, dice, de reparto de mercado y fijación de precios. Se presentó ayer ante el tribunal un requerimiento contra estas empresas por haber creado y participado de un cártel para asignarse cuotas de mercado y fijar precios de venta en sus productos. Las empresas acusadas representan casi el 90% del mercado en sus productos y sus ventas anuales suman cerca de 400 millones de dólares. ¿Quién ve ese caso de una colusión por 10 años de empresas que controlaban el 90% del mercado y que sus ventas anuales superan los 400 millones de dólares? ¿Cuál de las tres instituciones? Fiscalía Nacional. La Fiscalía Nacional. ¿Por qué? Porque acuérdense que la Fiscalía Nacional tiene que regular que funcione la libre competencia. ¿Se fijan? Y son casos que uno se puede recordar. Yo no nombré ni una empresa, nada, pero uno se puede ir acordando de cosas que han ido sucediendo. La de los precios, la de los bancos, que ha ocurrido y varias veces en que la gente va a ver su cuenta y tiene 0 pesos, ¿ya? Y lo otro que son las distintas colusiones, y ahí se habla de cártel, o sea, un término bastante más fuerte en este sentido, ¿ya? Entonces, son instituciones que ven desde distintos puntos de vista los derechos de los consumidores, y son todas instituciones públicas, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que son instituciones que son parte del Estado, ¿ya? Hay una que es autónoma,
pero las demás son parte del Estado y en este caso el servicio consumidor, por ejemplo, depende del Ministerio de Economía. Ya. Ahora, esto no existió desde siempre, o sea, los derechos uno siempre los ha tenido, pero antes no había una ley que le protegiera los derechos de los consumidores, ¿ya? En el año 1997, ahí se crea la ley 19.496, que tiene que ver con la protección de los derechos del consumidor, ¿ya? Ahora, esta ley se va a hacer efectiva dependiendo del conocimiento que cada uno de nosotros tengamos de esto, ¿ya? Así que conozcamos nuestros derechos, nuestros deberes para, digamos, exigirlos. Pero no exigirlo ahí, voy a ir a pelear, voy a ir a discutir, no, exigirlos como corresponde ante las instituciones que correspondan, ¿cierto? Dice, el organismo que vela permanentemente por el cumplimiento de las disposiciones de la ley es el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, ¿ya? Antes de esto, los derechos del consumidor eran una cuestión como muy, muy vaga, muchas veces las personas compraban productos, no se les solucionaban los problemas si, por ejemplo, un vestuario que se rompió el tiro, o un par de zapatillas que lo usó una vez y ya está, y no se le respetó una garantía, ¿ya? No se devolvió el dinero, entonces no había nada que proteger al consumidor. O sea, dependía de la buena voluntad en este caso, de las empresas, de los negocios, para solucionar el problema. Pero ya cuando se establece la ley hay que respetarla, ¿ya? Entonces es de esa época, del año 97. Ahora, dice, derechos y deberes del consumidor. En Chile, la relación entre los proveedores de bienes o servicios y los consumidores está regulada entonces por la ley 19.496 de protección de los derechos de los consumidores, ¿ya? Entonces esta ley fue aprobada el año 97, promulgada el año 97, y está fundamentalmente, su objetivo es establecer o regular, en este caso, la relación entre los proveedores y los consumidores, ¿sí? Y está a cargo entonces del SERNAC. Ahora, ¿cuáles son los derechos? ¿Ya? Aquí hay una información. Veamos los derechos que tenemos como consumidor, porque todos somos consumidores de alguna manera. Dice, 1, elegir libremente un determinado bien o servicio. ¿Ya? O sea, las presiones de que no, esto aquí, cuando a uno le llega información, esto, quiera este plan, no, este otro, y así. Elegir libremente, o sea, sin presiones. Acceder a una información veraz y oportuna. O sea, informarse. No ser discriminado arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios, ¿ya? La seguridad en el consumo de bienes y servicios. Derecho a la reparación e indemnización, ¿ya? Si hay algún daño, algún producto que en este caso provocó daño, también tiene un derecho a la reparación e indemnización. Derecho a la educación para un consumo responsable, ¿ya? El SERNAC tiene también, una de sus obligaciones es educar a la población en cuanto a sus derechos y deberes como consumidor. Número 7 dice, retracto o terminar sin la voluntad del proveedor la relación. El derecho a retracto es que uno se arrepiente de, uno estableció, dice, voy a ver esto y me retracto. No voy a hacer la compra, no voy a adquirir el servicio. Por ejemplo, eso ocurre, y ahí está ese derecho, cuando en el caso de un joven que va a estudiar y se matricula en una carrera, pero después lo pensó bien, todo, hay un tiempo sí de retracto, no está todo, hay un tiempo establecido, ¿ya? Y no está seguro y finalmente no va a estudiar esa carrera. Entonces puede usar, porque va a pagar ese servicio, ¿ya? No es gratis. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hace uso de su derecho a retractarse o a terminar el precontrato o el preacuerdo que había entre él y el instituto o el lugar donde iba a estudiar. Eso se llama derecho a retracto. Después dice el derecho a garantía, cambio, devolución del dinero, ¿ya? Es decir, que los productos estén garantizados y si no, a un derecho a que sea cambiado o
a la devolución del dinero si es que la persona lo estime conveniente y no quiere otro producto similar. Después dice derecho a cerrar cuenta bancaria o de multitienda en 10 días sin que se le pongan problemas. ¿Ya? Eso también es algo que de repente cuesta porque muchas veces las tiendas o los bancos no cierran las cuentas de manera, digamos, rápida, ¿ya? Y se demoran más de los 10 días. Entonces, eso también es un derecho. ¿Mm? Dice, derecho a la libertad de aceptar los productos y no aceptar ventas atadas de productos y servicios no solicitados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando uno va a pedir un crédito, muchas veces le ofrecen una tarjeta de crédito, ¿ya? Le ofrecen algunos seguros, ¿m? Y que no es parte del crédito en sí. Entonces uno puede decir, no, yo no quiero la tarjeta de crédito, o puede aceptarla, pero no aceptar cosas que vengan atadas a otras, ¿ya? O servicios que no están solicitados. ¿Se fijan? ¿Ya? O muchas veces se dice, ya, le vamos a ofrecer este servicio más este otro que es gratis. Y resulta que si es que es gratis, es por un tiempo y después se empieza a cobrar. ¿Se fijan? Entonces uno puede decir, no, yo quiero esto nomás, esto es lo que yo pedí, esto es lo que yo quiero. ¿Ya? Aunque no es que me va a convenir, pero en el fondo uno siempre pasa que uno paga el servicio, no, nada es gratis y uno tiene que sacarse la cabeza que muchas cosas no son gratis. No son gratis, esa es la cuestión. Alguien las paga. Normalmente somos nosotros los consumidores. Entonces, aceptar los productos y no aceptar ventas atadas de productos y servicios no solicitados. ¿Ya? Dice derecho a que las empresas no cambien las condiciones. Es decir, uno firma un contrato y después la empresa unilateralmente cambia las condiciones. ¿Mm? Después dice, no le pueden poner límites a los medios de pago electrónicos en caso que el cliente tenga cuenta en otro banco, ¿ya? Es decir, que pueda acceder a este pago electrónico incluso con una cuenta que uno saca dinero de una cuenta de otro banco, ¿ya? Por ejemplo, si yo pago el banco, un ejemplo, el banco Ripley, lo pago con una cuenta que tengo en el Banco Chile, por decir un ejemplo, ¿ya? Dice, derecho a contar con la validez de una cotización entregada por un banco o multitienda por 7 días. Si uno cotiza algo y le entregan una cotización, que le respeten los 7 días y que no la cambien, ¿ya? De manera arbitraria. Después dice, derecho a que no le envíen a su domicilio o lugar de trabajo productos o contratos representativos de ellos. Esto es, por ejemplo, cuando, sobre todo en el lugar de trabajo, porque al domicilio pueden llegar con cosas porque ese es donde uno vive, pero al lugar de trabajo, que lleguen, por ejemplo, ofreciéndole a uno en el lugar de trabajo algún crédito, o lo llamen al lugar de trabajo a ofrecerle un crédito, a ofrecerle, no sé, algo de la televisión, un plan de telefonía, lo que sea. Yo estoy dando algunos ejemplos nomás. ¿Ya? Y dice, tiene derecho a que no lo limiten a comprar con la misma tarjeta. Aquí, en este caso, uno siempre tiene un cupo, ¿ya? Y es obligación de las empresas, por ejemplo, enviar esa información, ya sea normalmente lo hacen por medios digitales en que a uno le llega la información, o en algunos casos pues llega el correo común y corriente por papel, ¿ya? Entonces ahí hay un cupo. Entonces, mientras uno tiene porque uno asume y está informado de ese cupo, por eso tiene que llegar la información. Si uno no la sabe o nunca le llegó la información y uno comprueba que no le llegó, ahí la tienda o el banco no tendría que ponerle límites, pero siempre hay un límite. Uno no tiene una tarjeta con cupo ilimitado, a menos que tenga muchos recursos. Aquí también, me acordé de uno de los casos en que en los planes telefónicos muchas veces costaba mucho salirse de un plan telefónico,
¿ya? Porque la empresa ponía problemas, porque se demoraban, porque incluso si uno era mal servicio, había muchos reclamos en el caso de los teléfonos y en el caso de la televisión, de todos los servicios digitales. Y de hecho hay empresas que acumulan muchos reclamos en el SECNAC, e incluso reclamos que son colectivos, o sea, se junta mucha gente, hace los mismos reclamos contra algunas empresas. Entonces, ahora la idea es que esto sea rápido, ¿ya? Que no se demore la empresa en liberar a la persona que tiene un contrato con una y quiere cambiarse a otra que la persona se informó de que el servicio iba a ser mejor, ¿ya? Por lo tanto, ahí también déjame ir, no sé cómo se llama, de hecho hay una campaña de eso, ¿ya? Que tiene que ver con eso, el que uno no quede atado a una empresa y por mucho tiempo, los que tienen planes, por ejemplo, de telefonía o la televisión por cable o los distintos servicios digitales que dan las empresas, internet sobre todo, ¿ya? En este tiempo muy utilizada. Pero así como tenemos derecho, también están los deberes. ¿Cuáles son los deberes? Dice, realizar sus compras y contrataciones solo en el comercio establecido. ¿Ya? Ahí queda claro, ¿cierto? Comercio ilegal, no hay nada que hacer porque no hay derecho a reclamo a ninguna cosa. Entonces, compras y contrataciones en el comercio establecido. 2. Leer detalladamente los contratos antes de firmarlos, de manera que pueda comprender totalmente su contenido. Esto, los contratos normalmente que uno firma, hay que tratar de leerlos. Por último, siempre a uno le pasan la copia también, saber bien lo que uno está firmando, las condiciones y todo. En el momento es como engorroso, porque no es un contrato de una sola hoja, una página. Son varias páginas que aparece toda la información. Entonces la idea es saber bien lo que uno, y hacer las preguntas. ¿Ya? Hacer las preguntas que uno tiene, aclarar las dudas que uno tiene, no quedarse callado y firmar nomás, ¿ya? Después dice tomar decisiones de compra libre e informadamente. Eso también es un deber de uno. Dice exigir el cumplimiento de la publicidad. Lo que dice la publicidad es exigible como parte del contrato. La publicidad debe ser veraz, comprobable y no inducir al engaño. Seguramente han escuchado hablar de publicidad engañosa, ¿cierto? En que se ofrece o se muestra una publicidad y que en la práctica uno ve que eso no es así, ¿ya? Entonces eso también uno puede exigirlo, ¿ya? Uno ve que en la práctica esto no es lo que estaban ofreciendo, ¿ya? Pusieron otro producto, el servicio no es lo que decían, no, es que nosotros, o aparece al final en algunas publicidades aparece alguien leyendo una cuestión súper rápido y que nadie entiende nada, ¿cierto? La letra chica, esa también es bien importante. Después dice rechazar los cobros por bienes o servicios que no haya aceptado. O sea, si usted no aceptó, rechazó algo, no tiene por qué pagar algo que no está usando, ¿ya? Que no lo aceptó. Entonces no pueden cobrarle algo que no está hecho. Ahí hay que hacer el reclamo y todo lo que corresponde. Eso es un deber de uno como consumidor. Después dice informarse sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, ¿ya? O sea, saber su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes. O sea, preguntar. Siempre estar ahí preguntando. Uno se puede meter por internet también. Muchas veces hay información ahí, pero si uno va ya a contratar un servicio, en este caso uno tiene que informarse, hacer las preguntas correspondientes, todas, aunque a veces hay preguntas que uno dice, está media tonta la pregunta, pero la voy a hacer igual, ¿ya? ¿Para qué? Para quedar satisfecho y estar informado, en el fondo. Y la persona que la atiende a uno tiene la obligación de darle esa información. Después dice solicitar la reparación o indemnización por los daños materiales y morales derivados de actos de consumo y de acuerdo a los medios que indica la ley, ¿ya? Entonces ahí también es importante solicitar la reparación o indemnización cuando corresponda por daños, ya sea materiales o también daños morales, derivado, dice, de actos de consumo, ¿ya? Después dice
adoptar las medidas que sean necesarias para evitar riesgos derivados del uso o consumo de bienes o servicios. O sea, uno como consumidor tiene que entonces preocuparse de evitar riesgos cuando hay productos que implican ese riesgo derivados del uso o consumo de bienes o servicios. ¿Ya? No, uno no puede ir a reclamarle a la empresa si uno utilizó mal un producto o lo dejó ahí y una persona sufrió un daño. ¿Ya? Uno tiene que cuidar y guardar algunos elementos que son peligrosos. ¿Ya? Ejemplo, los artículos de limpieza. Si uno hay mascotas, hay niños, sobre todo niños pequeños, no dejar, por ejemplo, artículos de limpieza expuestos ahí. ¿Ya? Entonces uno tiene que, como consumidor, tomar las medidas correspondientes. ¿Mm? Dice, no hacer denuncias imprudentes en contra de proveedores, es decir, denuncias carentes de fundamento, ¿ya? No sé, a ver, una denuncia imprudente, denuncia que no tiene ni un sentido, o sea, voy a denunciar la calidad de un producto después que lo usé hasta que me cansé y después voy a denunciar porque no me sirvió. ¿Ya? Eso es una denuncia, por ejemplo, imprudente, porque si lo usé bastante, voy a ir a poner una demanda porque el producto no duró. Si se gastó, todo se va desgastando o se va poniendo obsoleto. ¿Ya? Después dice informarse y buscar los medios para acceder a la educación que le permita un consumo responsable. ¿Ya? Entonces ahí también uno dice, ya, yo tengo derechos, pero también tengo deberes. Y aquí más o menos están resumidos los derechos y deberes del consumidor. Y quien tiene esta educación o a cargo de esta educación es el CERNAC. Y esta es una de las cartillas que tiene el CERNAC de información, ¿ya? Y están las oficinas del CERNAC y también de manera, digamos, están las páginas del CERNAC en que uno puede acceder a buscar información. De hecho, yo busqué harta información para tratar este tema. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de una cartilla, en este caso del CERNAC, ¿ya? En que hay un resumen aquí de derechos y deberes. ¿Sí? Entonces, ahí. Ahora, esto es importante porque todos nosotros somos consumidores de algún producto, un bien, un servicio. Entonces, es obligación de nosotros estar informados de todos nuestros derechos y deberes. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? Dudas, consultas, chiquillos, de algo que nosotros todos debemos más o menos manejar bien. Hay situaciones que de repente uno dice son más difíciles, pero son de la vida diaria. Nosotros siempre estamos consumiendo o algún producto o algún servicio. ¿Ya? En este momento un servicio estamos utilizando todo, que es el servicio de Internet, ¿cierto? Para hacer todas estas actividades, estas clases, todo eso. Entonces es importante manejarse. Ahora, yo les voy a pedir que vayan pensando qué podría hacer uno para hacer que esto sea más masivo. ¿Ya? Crear un instrumento, crear, no sé, un afiche, una infografía, un instrumento que sea clarito y que pueda a las personas permitirles conocer sus derechos y deberes como consumidor. ¿Ya? Sería, de la próxima clase lo vamos a ver con más detalle, yo quiero que lo vayan pensando, vayan ya haciendo funcionar ahí, y que sería un trabajo que tendrían que hacer con nota, ¿ya? Sería la primera nota. Acuérdense que empezamos el lunes pasado, empezamos el segundo semestre, ¿ya? Y sería la primera nota del segundo semestre, ¿sí? Que tiene que ver con este tema con esta clase de derechos y deberes del consumidor. ¿Ya? La idea aquí es que sea un instrumento, puede ser un afiche, que sea entendible, fácil y que cualquier persona pueda entender que tiene ciertos derechos, que tiene ciertos deberes y que uno debe internalizarlo, o sea, conocerlo y hacerlos, llevarlos a cabo. ¿Ya? Eso. Y lo otro, chiquillos, no hay dudas, ya. Lo otro son, yo ya revisé toda la información de cuarto medio, me quedan algunos por ahí que me mandaron a otro correo, así que
todo lo que tiene que ver con ustedes, así que para poner al día las notas, ¿ya? Las notas de ustedes. Aunque hayan comenzado el segundo semestre, vamos a hacer todos los esfuerzos, todos, para completar las notas del primero, ¿ya? Entonces ahí faltarían algunos, la mayoría cumplió con todo, pero me faltarían algunos con algunas pruebas, por ejemplo. Las últimas pruebas que también las voy a volver a subir en la tarde, ¿ya? Y yo les digo las fechas y para que puedan ponerse al día, ¿ya? Y no nos atrasemos con todo este asunto y no nos atrasemos y además, no sé, a ustedes no sé, de repente hubo una semana en que se les juntó muchas cosas y la idea no es que estén ahí tapados o tenían pruebas, trabajo, que eran de la fecha y más encima pruebas y trabajos que eran pendientes, ¿ya? Entonces, porque uno al final cumple mal, porque se les juntan muchas cosas, ¿ya? Entonces esa es la idea. Listo, chiquillos. ¿Dudas, consultas? Por el micrófono, por el chat. Profe, Dígame, ¿quiénes dígame. deben nota? ¿Va a mandar un mail Sí, o sí, algo así? sí, sí. Les voy a mandar la información, ¿ya? Para Ya. que estén ahí tranquilos. No crean que voy a llenar con uno, no. No, ni nada de eso. Así que para que estén tranquilos, eh, para ver quién me debe la primera guía. ¿Se acuerdan que la primera fueron 3 guías que se mandaron? Ya, quiénes me deben y quiénes me deben las pruebas, porque las 3 son guías y las últimas son pruebas. Profe, ¿No? ¿las guías se van a poner como nota? Sí, sí, Ah, ya. sí, se las puse porque me las mandaron, cumplieron, así que sí, para también valorar el trabajo, porque el trabajo que se hizo, porque si no estamos haciendo algo, y además que les servía para las pruebas, así que si lo hicieron, les sirvió bastante a algunos para las pruebas. Ya, chiquillos, estaríamos entonces terminando.